revelado. El inesperado encuentro entre una camarera y el bebé del millonario que transformó todo. Mariana se movía con agilidad entre las mesas del lujoso restaurante, el brillo de los candelabros reflejándose en sus ojos cansados. Tenía 25 años, pero a menudo sentía que había cargado más años de los que podía contar. Su corazón latía entre la necesidad de cuidar a su madre enferma y el deseo de escapar de la pobreza que anunciaba su historia familiar. En esos momentos recordaba el sacrificio de su abuela y cómo, a pesar de todo, habían seguido adelante. Sin embargo, cada día en el elegante salón, rodeada de risas y conversaciones ajenas, se sentía más distante de su sueño de un futuro mejor. Mientras trataba de atender a un grupo de ejecutivos millonarios, su mundo se detuvo. Un grito agudo resonó en el aire, y en un instante todo cambió. Era Mateo, el bebé del poderoso empresario Sergio Ramírez, quien acababa de perder a su esposa. Sin pensarlo, el caos la llevó a sostener al pequeño en sus brazos, sintiendo una conexión instantánea que era a la vez extraña y familiar. Los ojos del niño reflejaban cierta vulnerabilidad, como una chispa de esperanza en medio de su tormento. Mariana sintió un tirón en su corazón. ¿Era ese el cambio que había estado buscando? Pero no podía permitir que la ilusión la cegara. La vida de Mateo estaba rodeada de lujos, pero también de dolor. ¿Qué sabía ella de eso? Pensó, mientras los pensamientos luchaban por hacerse claros en su mente agitada. A su alrededor, la gente seguía disfrutando de sus banquetes, ajena a la crisis que se desarrollaba justo al lado. La oferta de Sergio, quien la contrató como niñera del pequeño, le ofreció un respiro financiero que no podía rechazar. Pero a medida que la emoción se extendía por su pecho, la ansiedad no se desvanecía. Aquel mundo de ricos estaba lleno de secretos, y pronto descubrió que su papel era más complicado de lo que había imaginado. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por su familia?, se preguntaba, mientras en su interior se cocinaban conflictos morales. Ella solo quería ayudar, pero cada gesto de cariño hacia Mateo era un recordatorio de las desigualdades que constantemente la rodeaban. Una tarde, mientras observaba a Mateo jugar en su jardín, la presión se volvía insostenible. Mariana miró a su alrededor. Había una piscina reluciente y árboles frutales, el lujo que siempre había anhelado. Sin embargo, al ver los ojos brillantes del niño, comprendió que su bienestar no era solo la alegría de una vida acomodada. La manipulación de Sergio la hacía sentir atrapada. ¿Qué debía hacer? Había personas que sufrían en silencio, y ahora ella estaba en una posición de privilegio, pero ¿a qué costo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ese mismo día, durante una cena con los amigos más cercanos de Sergio, este hizo un comentario despreciativo hacia los que no podían sostenerse. Mariana sintió una punzada en su interior. Una rabia contenida le surgió desde lo más profundo. ¿Era realmente así el mundo que había elegido servir? Pensó mientras su pulso se aceleraba. La sonrisa en su rostro era solo una máscara. Su mente luchaba contra lo que veía y sentía. Se encontraba entre dos mundos, y cada día se alejaba más del que una vez conoció. ¿Podría alzar la voz sin perderlo todo? La cena transcurría, pero su mente estaba en una tormenta de dudas.
Con cada sorbo de vino, el dolor de su dilema se hacía más palpable. Mariana buscaba respuestas en los ojos de Mateo, y cuando lo encontró, decidió que no podía continuar aquí. Mariana dejó caer el vaso de cristal en la mesa. El sonido resonó como un tambor en su mente. La expresión en el rostro de Sergio se convirtió en una mezcla de sorpresa y desdén. Ya no podía ignorar el peso de la situación. La injusticia que había comenzado a enraizarse en su corazón se había manifestado en ese instante. Se levantó con determinación, ignorando las miradas curiosas que la seguían. Cruzó el umbral del comedor y salió al jardín, donde el aire fresco la golpeó como una sacudida de realidad. La risa distante de los amigos de Sergio continuaba detrás de ella, como un eco distante, pero en su interior había decidido que no podía permanecer en ese mundo que parecía ajeno a su propio sufrimiento. Se sentó en un banco de madera, cerrando los ojos por un momento. Necesitaba claridad. Mientras escuchaba el murmullo del agua de la fuente, su mente se abrumaba con preguntas. ¿Era posible que se estuviera traicionando a sí misma? La vida de Mateo la había tocado de una manera que nunca antes había experimentado. Con cada intento de establecer un vínculo con él, sentía que se adentraba más y más en un juego peligroso. Cuando abrió los ojos, Mateo estaba ahí, mirándola con curiosidad desde su andador. Aquella inocencia en su expresión la llenaba de una mezcla de amor y responsabilidad. «Aquí estoy por ti», se susurró, intentando aferrarse a su propósito. A su corta edad, Mateo representaba un futuro esperanzador, pero también un recordatorio constante de las decisiones que debía tomar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mariana se concentraba en su nuevo papel, convirtiéndose en la mejor niñera que podía ser. Inventaba juegos, le contaba cuentos y pasaba horas en el parque. Sin embargo, cada tarde, al regresar a la casa de Sergio, la incomodidad la invadía. Las conversaciones superficiales sobre negocios, la ostentación de riqueza y los juicios despectivos hacían que su corazón se sintiera cada vez más pesado. Su lucha interna creció. Enfrentaba un dilema moral, atrapada en un mundo donde el dinero dominaba y donde la empatía parecía ser una rareza. Una noche, después de un largo día, le pidió a Mateo que la acompañara al jardín mientras él jugaba con sus bloques de construcción. Observándolo, Mariana empezó a preguntarse si alguna vez podría unir su vida a la del pequeño sin perderse a sí misma. Decidió que necesitaba hablar con alguien que pudiera entenderla, alguien que pudiera ayudarla a desenredar sus pensamientos. Buscó a Julio, un antiguo amigo y colega del restaurante, quien siempre había sido su apoyo. La invitación a un café se transformó rápidamente en una conversación sobre la vida y las decisiones difíciles que enfrentaban. Mariana se abrió, compartiendo sus inquietudes sobre cómo equilibrar su trabajo y su deseo de hacer lo correcto. ¿Puedes ser feliz en este entorno?, le preguntó Julio, sus ojos fijos en ella con curiosidad. Esa pregunta resonó como un eco en su mente. La verdad era que casi todos los días se sentía dividida, como si estuviera interpretando un papel. Pero dentro de ella algo empezaba a despertar. Tal vez había una forma de combinar su amor por Mateo y la energía que llevaba dentro, algo que podía brindarles a ambos un nuevo sentido de dirección. Después de esa conversación, Mariana comenzó a considerar un plan, un deseo de recuperar la voz que había perdido. Sabía que debía explorar su potencial y acceder a su verdadero ser. Mientras diseñaba su camino con confianza, se dio cuenta de que no podía seguir ignorando su propio sufrimiento. Los días se convirtieron en semanas, y Mariana comenzó a esbozar un nuevo futuro. A medida que se acercaba a Mateo, su relación con él se transformaba en un refugio. Pero el momento de enfrentar a Sergio se avecinaba,
y Mariana sabía que esa confrontación definiría no solo su futuro profesional, sino también su valor personal. La decisión de actuar resonaba en su interior, pero a medida que se acercaba al día en que se enfrentarían, su corazón se aceleraba. Sabía que muchas cosas estaban en juego, y aún no estaba segura de estar lista. ¿Tendría el coraje necesario para hacerlo? Con ese pensamiento, el aire pareció cargarse de tensión. Mariana miró a Mateo, quien jugaba ajeno a lo que estaba por suceder. ¿Podría ella encontrar la fortaleza para defenderlo y a sí misma ante el mundo que la había atrapado? Mariana se despertó aquella mañana con una mezcla de nervios y determinación. Era el día que había anticipado durante semanas, ese momento que definiría sus próximos pasos. Su relación con Mateo había cobrado una importancia inusitada. Un lazo que sentía debía ser protegido a toda costa. Mientras lo miraba jugar en el suelo del salón, le dio un vistazo al espejo, buscando en sus propios ojos la fortaleza que sabía que necesitaba. Decidió llevar a Mateo al parque. Los dos juntos, en un mundo que en los últimos días había considerado solo como un escenario de opresión. Al aire libre, el sol brillaba y las risas de otros niños llenaban el aire. Un contraste refrescante con la rigidez del hogar de Sergio. Mariana sintió cómo el espíritu del niño la envolvía mientras él corría detrás de una pelota. Su risa resonante era un recordatorio de lo que realmente importaba. Mientras lo observaba, revisó mentalmente su estrategia. La charla que planificaba tener con Sergio no podía ser casual. Estaba decidida a hacerlo claro desde el principio. Cualquier atisbo de timidez podría ser explotado, y no podía permitirse ser vulnerable en ese momento crucial. Debía expresar su necesidad de independencia, su deseo de ser valorada no solo como cuidadora, sino como una persona con sus propios objetivos. Aunque sus palabras resonarían en su mente, también sabía que el miedo era un enemigo latente en esa lucha. La tarde avanzó, y al volver a casa, urgía que la conversación se diera pronto. Mariana se encontró frente a Sergio en su estudio, el aire tenso en la habitación. La opulencia que normalmente la abrumaba, esta vez se convirtió en el telón de fondo que iluminaba su propósito. Con una respiración profunda, enfocó su mirada y comenzó a hablar. «Sergio, necesito que hablemos», comenzó. El tono de su voz era firme pero tembloroso. Él levantó la mirada de su pantalla de ordenador, sorprendido. «¿Ahora? Estoy muy ocupado, Mariana». Ella no se dejó intimidar por la respuesta vacía. «Este es un asunto importante y no puedo retrasarlo más. Mateo merece algo más que solo ser un juguete en el escenario de su vida». La mirada de Sergio se tornó dura. «¿Qué insinúas? ¿Qué crees que puedes ofrecerle más de lo que yo le puedo dar?» Mariana sintió que su corazón latía con fuerza, pero no retrocedió. Con cada palabra se empoderaba más, y podía sentir la adrenalina fluyendo por sus venas. «Lo que quiero decir es que no puedo seguir en la sombra de tu vida, ni de tus expectativas. Necesito hacer lo que es mejor para Mateo, y eso incluye no estar bajo tu control». La conversación ardía, ambos intercambiando argumentos. La tensión se palpaba en el aire, pero Mariana sabía que cada palabra firme que pronunciaba era un paso hacia su emancipación emocional. Sin embargo, el rostro de Sergio permanecía impasible, socavando su confianza. «Claro que Mateo está bien, pero no soy un monstruo por querer lo mejor para él», insistió él, dejando entrever su incomprensión y en parte su desdén. Esa falta de empatía la arrastraba a un lugar de desesperanza. Mientras continuaba la disputa, las palabras de Julio resonaban en su mente. La pregunta de si podría ser feliz lo estaba colocando todo en perspectiva. ¿Y si Mariana era más que la simple niñera del niño? ¿Y si merecía ser vista como alguien capaz de cambiar su propia vida?
El diálogo se extendió por una eternidad, pero finalmente un silencio llenó la habitación, cargado de una tensión palpable. Mariana comprendió que había comenzado a deshacer parte de la maraña que le había mantenido atrapada. Algo en su interior estaba empezando a liberarse, a pesar de las palabras cortantes de Sergio. «Te dejo pensar en esto», dijo Mariana finalmente, rompiendo el silencio. Al darse la vuelta, sintió un pequeño destello de victoria, aunque no hubiera ganado la batalla aún. Afuera, la brisa era fresca, y Mariana sintió que había dado un primer paso hacia su verdadero ser. Pero el futuro permanecía incierto, y esa pequeña chispa se acomodaba en su pecho mientras se preparaba para afrontar las próximas perplejidades que surgirían. Mientras regresaba a casa nuevamente, la intersección de sus vidas se hacía presente, retumbando en su interior. ¿Esa conversación había sido suficiente para cambiar la dinámica con Sergio, o solo había escalado el conflicto? Ante la incertidumbre, un nuevo desafío la esperaba, las sombras de un enemigo más profundo que había estado oculto en su interior. La siguiente decisión crucial se alzaba como un faro distante. ¿Cuál sería su próximo paso en esa lucha por definir sus límites? Mariana se sentó en el sillón del salón, aún sintiendo la caída de adrenalina tras la intensa confrontación con Sergio. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, iluminando el espacio con un dorado cálido que contrastaba con el frío del aire que la envolvía. Enfrente, Mateo jugaba distraído, ajeno a la carga emocional que se había desatado apenas unas horas antes. La libertad que había sentido al hablar, aunque aún tenue, empezaba a transformarse en una determinación que resplandecía dentro de ella. Pasaron los días y la conversación con Sergio repetía un eco constante en su mente. A menudo, la retórica del miedo intentaba infiltrarse nuevamente, susurrándole que podía haberlo perdido todo, que su valor era cuestionable. Sin embargo, cuando miraba a Mateo, esa voz se ahogaba. El niño era su motor y su razón. Comenzó a encontrar fortaleza en sus carencias. Se dio cuenta de que debía invertir en su futuro, en todos los potenciales que había dejado de lado. Decidió buscar maneras de realizarse profesionalmente. Acudió a un curso de desarrollo personal que había encontrado en Internet. Algo que había anhelado desde hacía tiempo, pero que había relegado por la rutina y las responsabilidades que tenían cautiva su vida. Al entrar en la sala, un torbellino de ansiedad la invadió, pero al poco tiempo esa sensación mutó en expectativa. Ante ella se extendía una serie de herramientas y técnicas que prometían cambiar su percepción sobre sí misma. Cada sesión se convirtió en un campo de batallas internas donde ella misma era su mayor rival. Aprendió a identificar sus propias creencias limitantes, aquellas que Sergio había alimentado inconscientemente a lo largo de los años. Pasó horas practicando, reescribiendo su relato en voz alta, desafiando la imagen de debilidad que había contemplado en el espejo por tanto tiempo. Era un proceso doloroso, pero cada pequeño logro era un paso firme hacia un descubrimiento más profundo de sí misma. Un día, durante una actividad de grupo, Mariana se sentó frente a un espejo gigante, dispuesto para la evaluación de objetivos personales. El grupo debía expresar su visión del futuro. Con el corazón palpitando, asumió el reto. «Mi nombre es Mariana y soy capaz de mucho más que cuidar de un niño», comenzó, pero su voz temblaba. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba se sentía como una declaración de independencia. Los rostros de los demás participantes se tornaron expectantes, y esa atención la impulsó a seguir adelante. «Quiero ser una mujer que inspira a otros para que también encuentren su voz», declaró. Y al pronunciar esas palabras sintió una liberación inusitada.
A medida que se sumergía en el curso, también se daba cuenta de que necesitaba establecer conexiones fuera del círculo de influencia de Sergio. Dejó volar sus ideas. Planificó acercamientos a viejos amigos que había perdido de vista. Se atrevió a buscar espacios donde sus habilidades pudieran ser valorizadas, explorando trabajos en organización de eventos, algo que le había apasionado en su juventud. Todo ello no vino sin sus retos. Entonces, Sara, su antigua amiga, la contactó, y con ella una invitación para una cena que la haría cruzar caminos con un ejecutivo de una importante agencia de eventos. Era una propuesta tentadora, pero intimidante. Mientras se preparaba esa noche, Mariana se miró de nuevo en el espejo. Se encontró a sí misma en un reflejo de seguridad incierta. Sabía que era un momento decisivo y no podía permitir que el miedo a la confrontación con Sergio interfiriera en su deseo de avanzar. Esa cena podría ser más que una oportunidad profesional. Podría ser el primer peldaño hacia la autoconfianza que tanto anhelaba. Mientras se abría la puerta a la noche, una pregunta la asaltó. ¿Estaba lista para enfrentar no solo la crítica de los demás, sino también a sí misma? Era hora de aprender no solo cómo ser vista, sino cómo verse a sí misma. Con esa resolución, Mariana dio un paso al frente y se dirigió al encuentro que podría transformar su vida de formas que apenas comenzaba a imaginar. Sin embargo, entre los murmullos de nuevas conversaciones, el eco del pasado burlón de Sergio la siguió. ¿Sería capaz de proyectar esa nueva imagen sin que él pudiera cuestionarla? La incertidumbre se colaba en su mente mientras el futuro la esperaba cambiante y desafiante. La cena se convirtió en un torbellino de sensaciones. Mariana llegó al restaurante, un espacio elegante donde el aire estaba impregnado de aromas exquisitos y el murmullo de conversaciones llenaba cada rincón. El brillo de las luces reflejaba un ambiente vibrante, pero ella se sintió como un pez fuera del agua. Con cada paso que daba hacia la mesa, la presión aumentaba. Sabía que cada conversación no solo definiría su futuro profesional, sino también su reconstrucción interna como mujer. Cuando se sentó, el ejecutivo, un hombre de semblante serio, la observó con curiosidad. Ella tomó aire, dispuesto a iniciar una charla fluida. Lo que había aprendido de su curso sobre mantener contacto visual y proyectar confianza deberían ayudarla. Sin embargo, la voz interna que tantos días había acallado ahora parecía amplificada. Sí, estaba allí por talento, pero también existía la sombra de sus inseguridades. Así que, Mariana, ¿qué te trae a este mundo de eventos?, preguntó el ejecutivo, rompiendo el hielo. Siempre he tenido una pasión por organizar y planificar. Me encanta conectar ideas y personas, respondió, sintiendo que las sombras de su pasado intentaban asomarse. Era el momento de hablar con claridad, de mostrar ese deseo genuino de ser más. Sin embargo, podía sentir las dudas brotar como una hierba mala. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si él veía a la madre, a la mujer que había estado contenida demasiado tiempo? Las palabras fluyeron de sus labios, un torrente de aspiraciones y anhelos. Describió proyectos que había realizado en el pasado, como cada uno había resonado con su ser. La conexión con su historia personal la empoderaba, pero a medida que el diálogo giraba hacia sus metas futuras, la angustia se instaló nuevamente. Mariana se centró en recordar qué había aprendido en el curso, se obligó a callar a la crítica interna y se propuso escuchar, absorber cada recomendación que se le hacía. La conversación giró hacia las tendencias actuales, las innovaciones, y ella empezó a formular estrategias en su mente. Un cambio notable. Aquí estaba, no como una mera espectadora, sino como alguien que podía aportar valor. Mientras la velada avanzaba, sintió un atisbo de una antigua conocida, la audacia.
Esa sensación de haber estado en control de la conversación la llenaba de un vigor nuevo. Reflexionó sobre su antiguo yo, aquel que se dejaba llevar por las circunstancias. Pero esa energía inusual fue cortada abruptamente cuando una voz familiar inundó la sala. Sergio había entrado al restaurante. La risa burlona y el tono pasivo-agresivo que solían acompañarlo abrumaron su pensamiento. Mariana sintió el impulso de retroceder, querer esconderse en la mesa. Sin embargo, algo cambió dentro de ella. Se centró en Mateo y en por qué estaba allí. No solo para demostrar su valía a un hombre que había limitado su vida, sino también para demostrarlo a sí misma. «Ya tenemos una mesa, amor», dijo Sergio al acercarse a ella. Su mirada se detuvo un segundo en el ejecutivo, pero eso no importaba. Mariana mantuvo la compostura y con firmeza su voz resonó. «Estoy ocupada promoviendo mi futuro. Gracias, Sergio». El silencio se profundizó. Todos los que estaban cerca miraron, y la incomodidad flotó entre ellos. Sin embargo, Mariana sintió una pequeña chispa de alegría al no haberse dejado intimidar. Fue un triunfo personal, pero la cena no había terminado, y en su mente una batalla se libraba. ¿Permanecerían los ecos del pasado en su vida? Mariana sabía que era hora de enfrentarlos de una vez por todas, liberarse de esa trampa psicológica. Mientras la conversación continuaba, su mente se había preparado para lo que venía, un nuevo nivel de autoconfianza. Sin embargo, el comentario despectivo de Sergio sobre ella, al despedirse, ya comenzaba a precipitar la tormenta de inseguridades. «Espero que las organizaciones de eventos te mantengan ocupada, aunque veo que tus habilidades no abarcarán mucho más que un café». La frase resonó, y como un eco, comenzó a arrastrar consigo todo lo que había construido hasta ese momento. Mariana sintió que su determinación se tambaleaba. Sin embargo, ese comentario se tornó en su motor. La pregunta era, ¿cómo aprovecharía este nuevo desafío? ¿Sería capaz de demostrar que verdaderamente merecía ser vista y escuchada? Con los brazos cruzados, contempló a Sergio alejarse. Su mirada se centró nuevamente en el ejecutivo. Era momento de hacerle entender que ahora más que nunca estaba dispuesta a luchar por lo que quería. Sin embargo, los hilos de la experiencia comenzaban a tejerse de nuevo, arrastrando con ellos las dudas. Pero esta vez habría una mujer dispuesta a desafiar cada sombra del pasado y convertirse en la protagonista de su propia historia. Finalmente, salió de la cena sintiéndose más fuerte, pero aún quedó una inquietud. ¿Sería ese comentario solo el inicio de un nuevo desafío con Sergio, o representaría la lucha que de verdad definirá su camino? La respuesta estaba más lejos de lo que imaginaba, como un rumbo incierto dibujándose en la distancia. Mariana salió del restaurante con el eco de las palabras de Sergio resonando en su mente, pero el aire fresco de la noche le ofreció un respiro renovador. Se detuvo en la acera, mirando hacia las luces de la ciudad, cada parpadeo una posibilidad que estaba decidida a conquistar. Había sentido poder, aún en medio de las críticas. Había un destello de firmeza en su voz que quería afianzar. Esa noche no solo había sido una cena, había sido un momento seminal en su lucha por reescribir su historia personal. Cada paso que daba hacia su coche se sentía como un acto simbólico de avanzar. Sin embargo, no podía evitar que una nube de inseguridades nublara su visión. Sí, había sobresalido en la cena, pero el comentario de Sergio había abierto viejas heridas. En su camino de regreso repetía una afirmación que necesitaba internalizar. «No soy definida por lo que otros piensan de mí». Se detuvo en un semáforo y sacó el teléfono. Quería llamar a su amiga Laura, pero se detuvo. Realmente necesitaba una validación externa.
Reflexionó un momento y decidió que, aunque el apoyo de su amiga siempre era valioso, el verdadero cambio comenzaba en ella. Mariana hizo una pausa, dejó el teléfono en su bolso y volvió a concentrarse en sí misma. Al llegar a casa, se sentó en la mesa de la cocina, buscando claridad en su pensamiento. Sin embargo, la duda empezó a adueñarse de su espacio interior. No podía permitir que la sombra de Sergio la persiguiera, así que tomó un cuaderno y comenzó a escribir sus metas, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Escribir siempre había sido un refugio para ella, un lugar donde los sueños podían convertirse en planos. Con cada palabra que plasmaba, sentía cómo iba borrando las marcas del pasado, una página a la vez. Su visión se hacía más clara. Quería lanzarse al mundo de los eventos para demostrar no solo a los demás, sino a sí misma, que era más que lo que había sido. Las emociones fueron fluyendo con la tinta. Retomó ideas que había deseado realizar antes y las transformó en un esbozo firme de lo que quería construir. Terminada la lista de metas, miró hacia atrás y se encontró con la inquietante pregunta: ¿cómo iba a vencer a Sergio en su propio juego? No tenía que ser confrontativa, pensó. El éxito puede ser el mejor tipo de venganza. Su mente giró sobre la idea de un evento que pudiera reunir a personas influyentes, destacando su propia voz y resignificando el concepto de colaboración y apoyo entre mujeres. Al siguiente día, decidida a actuar, revisó su correo. Encontró un email que había ignorado en los días previos, un contacto de una agencia de publicidad que podía estar interesada en asociarse con ella. Sin dudar, empezó a redactar una presentación de su proyecto. A cada momento invertido, Mariana sentía una ola de empowerment. La acción era lo que le devolvería el control. Sin embargo, mientras se sumergía en el desarrollo de su proyecto, el nombre de Sergio comenzó a deslizarse en su mente como un eco persistente. Cada vez que un recuerdo negativo aparecía, trataba de ahuyentarlo con el recordatorio de lo lejos que había llegado. Había una fuerza que empezaba a tomar forma dentro de ella, un deseo de no ser solo buena, sino extraordinaria. Su enfoque quedó atrapado por una combinación de temor y determinación. Podría transmitir toda su pasión y crear un evento memorable. Las voces que la habían menospreciado podían ser silenciadas con acción tangible. Al cerrar la computadora y levantarse, Mariana miró por la ventana, sintiendo que el mundo se expandía ante ella. La idea del evento iba tomando forma en su mente y sabía que tenía el poder de convertirla en realidad. Se sentía lista para abrir el horizonte a una nueva etapa en su vida, pero algo la detuvo en seco. La preocupación de enfrentarse nuevamente a Sergio y el pasado que él representaba no había desaparecido. Enfrentar el monstruo en su mente se estaba convirtiendo en una batalla laberíntica, y cada camino parecía tener su propia trampa. Al contemplar sus próximos pasos, Mariana sintió el peso de la indecisión. Era cierto que había comenzado a construir su camino, pero lo que la acompañaba era un dulce miedo y una visceral determinación. Sabía que si quería transformar su vida, debía enfrentarse a él de una vez por todas. La inquietud creció. El momento de la verdad ha llegado. Se repitió en silencio mientras los ojos se cerraban y la mente se centraba en el futuro incierto, marcado por la pregunta que resonaba: ¿estaría realmente lista para enfrentarse no solo a Sergio, sino también a su propia historia? Su lucha recién comenzaba y ante ella se abría un camino repleto de desafíos, pero también de oportunidades. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el rostro de Mariana. Sin embargo, la claridad plena del día no lograba deshacer el nudo en su estómago. No era solo una ansiedad pasajera, era una sensación visceral que la empujaba hacia el rincón más oscuro de sus temores. Había decidido que era el momento de tomar acciones decisivas
y dejar de lado las inseguridades. Sin embargo, lo que había comenzado como un acto de valentía, pronto se vio amenazado por la voz de Sergio, repitiendo críticas que había creído superar. Mariana decidió que la actividad física podría liberar la tensión acumulada. Se vistió con ropa deportiva y salió a correr por el parque cercano. Cada zancada era un intento por aflatar sus pensamientos, por dejar atrás la crítica y la inseguridad. Sin embargo, a medida que su ritmo aumentaba, las imágenes de su encuentro con Sergio se recrudecían en su mente. Se preguntaba constantemente cómo él habría reaccionado si hubiera estado presente para presenciar su transformación. Era una mezcla de desafío y deseo de reconocimiento. Al regresar a casa, se encontró frente a su computadora, lista para dar un paso hacia lo desconocido. Redactó una carta de presentación para la agencia de publicidad. Era una tarea retadora. Cada palabra debía brillar con confianza y propósito. ¿Por qué debería ella destacar? Tenía que creerlo profundamente. Mariana sintió la presión de demostrar su valía no solo a los demás, sino a sí misma. Las voces pasadas podían ser silenciadas, pensó, y esa certeza fue lo que la llevó a sentir cómo su corazón palpitaba con fuerza. El croar de mensajes entrantes la interrumpió. El email de la agencia había llegado y su corazón saltó. Algo en su interior le decía que esta podría ser una oportunidad decisiva. Pero como una sombra, la duda apareció. ¿Tenía realmente las capacidades necesarias para cumplir con las expectativas? Luchó con esas imágenes de Sergio, burlándose ante su inminente fracaso. Ella no podía dejar que esos pensamientos definieran su camino. Revivió la afirmación que había practicado la noche anterior. No estoy definida por lo que otros piensan de mí. Con esa determinación resonando en su interior, empezó a construir un borrador, su mente llenándose de ideas frescas y estrategias concretas. Se visualizaba organizando un encuentro exitoso, rodeada de personas brillantes que celebrarían su trabajo y su capacidad. Cada interludio entre el redactar y el momentáneo pánico que la invadía se convirtió en un juego mental, donde llevaba de la mano la posibilidad de la grandeza con el miedo al fracaso. Mariana sabía que había crecido y aprendido, y quería que esa lucha se viera reflejada en cada punto de su propuesta. Echó un vistazo a su lista de metas, que ahora le parecía más un mantra que un simple objetivo. Renovación, pensó. Un nuevo comienzo. Cuando finalmente terminó su borrador, la satisfacción que sintió fue irreprimible. No solo había superado sus dudas, sino que había convertido su angustia en impulso. Era hora de enviarlo, pero antes de hacerlo, decidió revisar los detalles y al hacerlo, encontró un error de frase que pudo haber cambiado el tono completo de su propuesta. Supo que cada pequeño detalle contaba, y comprendió que su camino hacia la profesionalización requería no solo valentía, sino también una meticulosa preparación. Con un clic decidió enviar el email. En un instante, su mundo se sintió un poco más ligero. Se levantó y dio un paseo por su casa, dejando que la adrenalina y la realización fluyeran en su interior. Había dado un paso hacia adelante, pero permanecía esa molestia persistente sobre el inevitable enfrentamiento con Sergio y lo que implicaría en su viaje de transformación. Mientras reflexionaba, el timbre sonó. Mariana se acercó con curiosidad, preguntándose si la vida le tenía preparada alguna sorpresa. Al abrir la puerta, se encontró con una figura que le parecía familiar. La inquietud volvió a inundarla. ¿Quién estaba allí frente a ella con una sonrisa desafiante? ¿No era acaso el momento que había temido? Ese instante, lleno de incertidumbre y emoción, le hizo cuestionar nuevamente su fuerza. La pregunta seguía palpitando en su mente. ¿Estaría realmente lista para enfrentar a Sergio y lo que él representaba en su vida? Mariana se quedó paralizada en la entrada.
La figura a su puerta era inconfundible. Era Sergio, mirándola con esa mezcla de arrogancia y curiosidad que tanto la había afectado en el pasado. La sorpresa le dio un golpe en el estómago, una sensación amplificada por el eco de su reciente decisión de no dejar que el pasado la definiera. Sin embargo, ahí estaba él, el símbolo de sus inseguridades, de sus miedos, y al mismo tiempo, una oportunidad inesperada. «Hola, Mariana». Su voz fluía como si no hubiese pasado el tiempo, como si las viejas dinámicas no hubieran desaparecido. Pero ella había cambiado, o al menos eso aspiraba. La confrontación parecía inevitable, así que decidió no retroceder. «¿Qué haces aquí?», preguntó, tratando de mantener un tono firme, mientras la ansiedad amenazaba con asomarse. Sergio sonrió, pero no era una sonrisa genuina. Había algo calculado en su expresión, como si buscara algo más que un simple saludo. «Quería hablar contigo, sobre el pasado. Ya sabes, cosas que no dijimos». La forma en que enfatizaba la palabra «cosas» hizo que los recuerdos de sus discusiones, de las críticas veladas y de los momentos de inseguridad volvieran a fluir. Mariana sintió que cada fibra de su ser ardía. Había trabajado tanto para soltar el peso del juicio que sentía que esa conversación podría ser un retroceso. Sin embargo, una parte de ella, la que había comenzado a creerse capaz, quería entender qué quería. Algo en su mirada parecía no solo desafiarla, sino también invitarla a demostrar lo que había aprendido. «¿A qué te refieres?», contestó ella, consciente de que cada palabra sería crucial. No estaba dispuesta a caer nuevamente en el patrón de vulnerabilidad que él conocía tan bien. «Me enteré que enviaste tu propuesta a la agencia de publicidad. Es un gran paso. Siempre pensé que tenías potencial», dijo con un tono que bordeaba entre la admiración y la ironía. Esa ambigüedad la incomodaba. Sus inseguridades comenzaron a asomarse, pero rápidamente recordó su afirmación. «No estoy definida por lo que otros piensan de mí». «Gracias, pero tengo que seguir mi camino, Sergio. Tú no estás en él», replicó, eligiendo sus palabras con cuidado. Había un poder creciente en su voz, cuya resonancia comenzó a amilanar la autoridad que él solía tener sobre ella. La risa de Sergio fue burlona. «¿De verdad piensas que puedes hacer esto sola? Siempre has sido buena, pero no suficiente para enfrentarte al mundo real. ¿Qué pasará cuando no te elijan en la agencia?» Esa pequeña espina en sus palabras se sintió extrañamente dolorosa, pero al mismo tiempo era un reto que necesitaba enfrentar. Mariana decidió no dejarse llevar por la manipulación. «Es posible que no logre lo que espero, pero tengo que intentarlo. No puedo quedarme en tu sombra». La firmeza en su respuesta sorprendió incluso a Mariana. Era un avance, un paso hacia el empoderamiento personal que tanto le había costado alcanzar. Sin embargo, la intensidad del intercambio la envolvió, y la sensación de vulnerabilidad acechaba. Ella había esperado este momento en silencio, deseando que el enfrentamiento llegara de una forma más favorable. Pero en medio de su creciente determinación, un nuevo sentimiento comenzó a someterla, la necesidad de no solo demostrar su valía a Sergio, sino de convertirse en la versión de sí misma que realmente merecía ser. La conversación continuó, pero Mariana sentía que cada palabra contada era un camino que despejaba antiguos resentimientos, un paso hacia su reivindicación personal. Sin embargo, no podía ignorar el nuevo desafío, el latente deseo de probarse frente a Sergio. Cuanto más discutían, más clara se hacía la urgencia en su mente. Debía prepararse para lo que significara la respuesta de la agencia, y cómo eso cambiaría su vida. Las preguntas sobre si verdaderamente podía lidiar con la incertidumbre, con la crítica y al mismo tiempo con la sombra de Sergio, comenzaban a atormentarla. En un giro inesperado, él se inclinó hacia ella.
Su expresión se volvió seria. «Ten cuidado con lo que deseas, Mariana. La vida puede ser más complicada de lo que parece». Con esas palabras, dio un paso atrás, dejándola en una tormenta de confusión, dejando claro que este no sería el último encuentro. Fue entonces cuando Mariana comprendió que la verdadera confrontación no era con Sergio, sino con lo que significaba su influencia en su vida. En su mente, un nuevo mantra comenzó a tomar forma. «Estoy lista para enfrentar mis miedos». Sin embargo, la realidad del desafío de aceptar su camino todavía la inquietaba. Con un nuevo propósito resonando en su interior, supo que la próxima batalla sería aún más intensa. Mientras Sergio se alejaba, el eco de sus advertencias resonó en su mente. Su transformación sería suficiente para enfrentar no solo sus miedos, sino también los juicios del mundo. La pregunta quedó flotando en el aire, y Mariana se dio cuenta de que la lucha interna apenas comenzaba. Mariana se quedó observando la puerta cerrarse, sintiendo cómo el vacío dejado por Sergio parecía abarcar no solo el espacio físico, sino también su mente. Las palabras que él había dejado resonando en el aire, como un eco maligno, la llevaron a cuestionar sus pasos. Había tomado la decisión de perseguir sus sueños, de dejar atrás las sombras del pasado, pero la aparición de Sergio había servido como un recordatorio de lo frágil que aún podía ser esa decisión. En los días siguientes, mientras se dedicaba a sus turnos en la cafetería, su mente no dejaba de divagar. Cada café que servía parecía llevar el mismo peso de su inseguridad. Mirando a los clientes, se preguntaba si ellos también ocultaban temores en sus propias vidas. A menudo, sus conversaciones eran superficiales, e imaginaba los sueños y deseos ocultos de cada persona que pasaba por su mostrador. Su nueva determinación la empujó a desarrollar un plan. Sabía que no podía permitir que el juicio de otros, y menos el de Sergio, afectara su camino. Con cada jornada de trabajo, comenzó a anotar ideas en una pequeña libreta que guardaba en el bolsillo del delantal. Comenzó a perfilar su propuesta para la agencia de publicidad, dividiendo su contenido en secciones que abarcaran desde su experiencia hasta sus ideas más frescas, aquellas que la harían destacar. Esa libreta se transformó en su refugio, cada palabra, un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Las primeras impresiones que había tenido de sí misma comenzaron a cambiar. Cada vez que imagina el momento de presentar su propuesta, sentía una mezcla de nerviosismo y adrenalina en su sistema. La ansiedad se transformaba en motivación. Sin embargo, había otra preocupación latente que la inquilaba, el ominoso aviso de Sergio. «Ten cuidado con lo que deseas». Decidida a despojarse de la sombra de tales advertencias, Mariana involuntariamente se encontró asistiendo a sesiones de coaching en línea y talleres relacionados con el marketing y la publicidad. Las horas invertidas se convirtieron en un refugio donde podría aprender y crecer. Sus facilitadores eran profesionales apasionados, personas que evidenciaban sus triunfos y fracasos de formas que resonaban con sus propias luchas. Mariana descubrió que no estaba sola en su travesía. Otros compartían debilidades similares, lo que le aportó una perspectiva de fortaleza adquirida a través de la experiencia. Una noche, tras una sesión particularmente intensa, Mariana escribió en su libreta una reflexión que había surgido de su experiencia. La verdadera fortaleza está en el viaje, no en el destino. Comenzó a entender que cada paso que estaba dando era valioso, más allá del resultado final, pero aún persistía una sensación de angustia latente. La idea de la agencia, el temor al rechazo, la sombra de Sergio. Mientras se preparaba para el día en que enviaría su propuesta, Mariana no podía evitar cuestionarse si era realmente suficiente. Al levantarse aquella mañana, miró al espejo
y se prometió que, independientemente del resultado, seguiría construyendo su camino. El sol brillaba en la ventana y sintió en su interior una chispa de esperanza. Con el corazón acelerado, envió la propuesta y, por un instante, todo se detuvo. ¿Sería esta su oportunidad real o simplemente un nuevo recordatorio de sus limitaciones? La espera de la respuesta la dejó inquieta, pero había algo en su interior que sabía que esta vez no se dejaría vencer tan fácilmente. En medio de aquella tranquilidad tensa, sonó su teléfono. La pantalla mostraba un número desconocido. Mariana sintió cómo la adrenalina la recorrió. Una parte de ella sabía que este podría ser un momento decisivo. Con manos temblorosas contestó, y la voz del otro lado revelaría más que un simple resultado. Sería la afirmación que tanto había deseado, o la sombra de Sergio volvería a marcar su camino. La voz al otro lado de la línea era amable y profesional. Hola Mariana, soy Carla de la agencia de publicidad. Queríamos hablar contigo sobre tu propuesta. Cada palabra resonaba como un tambor en su pecho. Mariana contuvo la respiración, sintiendo cómo la adrenalina la inundaba. Estamos muy impresionados con tu propuesta. Tiene un enfoque fresco y creativo. Nos gustaría invitarte a una reunión para discutir una posible colaboración. En ese momento, el mundo se detuvo. Mariana sintió que una ola de emoción la envolvía. ¿Había realmente llegado a ese punto? Esa llamada significaba más de lo que podía procesar. Era la validación que tanto había anhelado. Sin embargo, mientras las palabras de Carla continuaban fluyendo, un pensamiento oscuro se asomó a su mente. ¿Y si el rechazo llega después? Pero rápidamente lo desechó. Comprendió que había avanzado, que había conquistado un paso fundamental hacia el futuro que siempre había deseado. La reunión se programó para la próxima semana. Mariana dedicó esos días a prepararse meticulosamente. Cada instante se enfocó en detallar su visión. Cada palabra en su libreta se convirtió en una herramienta afilada, un medio para expresar su autenticidad. Durante esos días, el eco de Sergio se desvaneció un poco, haciendo espacio para el eco de su propio valor. El día de la reunión, se vistió con un traje que representaba quién era. Una mujer decidida y lista para desafiar cualquier percepción equivocada. Mirándose en el espejo, la fortaleza brillaba en sus ojos. Había pasado de ser una camarera a convertirse en la arquitecta de su propio destino. Entró en la sala de reuniones, donde una mesa larga la esperaba. La misma sensación de nerviosismo la invadió, pero ahora sabía cómo utilizarla. A medida que se presentaba, habló con claridad, desglosando cada parte de su propuesta con sinceridad. Su pasión era palpable. No solo presentaba un plan, sino que ofrecía un pedazo de sí misma. Las miradas de interés y asombro de todos en la sala corroboraron que su visión resonaba. Cada pregunta que le hicieron fue otra oportunidad para demostrar su convicción. En un momento clave, recordó lo que había aprendido en sus clases de desarrollo personal. Se permitió ser vulnerable sin temor, compartiendo cómo había superado sus propias limitaciones, cómo había crecido al abrazar su verdadera esencia. La reunión culminó en un apretón de manos y la sonrisa de Carla iluminó la sala. Estamos emocionados de empezar contigo, Mariana. Creemos que serás una gran adición a nuestro equipo. Las palabras se sintieron como un himno de triunfo resonando en su pecho. Mientras salía de la oficina, la mezcla de emociones la desbordaba. Había logrado lo que una vez consideró un sueño inalcanzable. Pero más que eso, había aprendido a valorarse y a responder a su propia voz. En su camino, había enfrentado sus miedos y había decidido no dejar que su pasado la definiera. El tiempo pasó, y Mariana se adaptó a su nuevo rol. Cada día ha demostrado sus habilidades y creciendo en confianza.
A menudo la llamaban para liderar proyectos que resonaban con su visión. Se sentía realizada y sólida en su posición, una competidora abierta a oportunidades, lista para ganar. Parte de su éxito no era solo el reconocimiento en la agencia, era haber tomado decisiones difíciles que la llevaron a un lugar donde podía brillar. Con cada paso, Mariana se despojó de las inseguridades anteriores, haciendo espacio para la celebración de su propio ser. Eventualmente, decidió organizar un evento para el lanzamiento de una nueva línea de productos, un proyecto que horas previas consideraba incierto. Sin embargo, ahora lo asumía con la misma valentía que había cultivado en su camino. Mientras se preparaba para el evento, vio cómo había transformado su vida en una historia de superación. El día del evento se encontraba rodeada de colegas, risas y celebraciones, y en ese instante, al mirar a su alrededor, sintió la ausencia de Sergio como un recuerdo lejano. Había conquistado su mundo y había aprendido que su valor no dependía de la percepción ajena, sino de la fuerza que había encontrado en su andar. Cuando se fue a casa esa noche, ya no sentía el peso de las inseguridades. Mariana había logrado su objetivo y demostraba al mundo que una mujer decidida podía reescribir su destino. Su corazón latía con confianza y gratitud, una celebración de que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Mariana dejó caer su bolso al suelo y se dirigió al espejo, con una sonrisa radiante. Con emoción, susurró a su reflejo: «No hay vuelta atrás. He llegado aquí y continuaré avanzando». Al mirar su futuro, entendía que siempre habría desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos con la misma tenacidad y pasión que la habían traído hasta aquí. Su camino apenas comenzaba y estaba lista para tomar el control de su propia historia, sin sombras que la retuvieran. Había probado, no solo a los demás, sino a sí misma, que era capaz de alcanzar el éxito y que su voz resonaba con poder. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Su apoyo es fundamental para que más historias de superación personal vean la luz.